Ahora o nunca. El espacio de la educación con Horacio Finoli. Hola, ¿cómo le va? Sábado por la tardecita noche estamos aquí en Ahora Nunca como todos los sábados. Si usted quiere comunicarse con nosotros por WhatsApp, 11 3037 6895. Twitter, Ecomedios 1220. Instagram, Ecomedios. Y la web, www.ecomedios.com. Añoranzas que vienen y van, encendiendo el violín de los grillos, junto al cerco de la soledad, encendiendo el violín de los grillos, junto al cerco de la soledad. Y la luna en el lomo del río, con la espuma se pone a jugar, y unas coplas de antiguas vidalas en la orilla ya se oyen cantar, y unas coplas de antiguas vidalas en la orilla ya se oyen cantar. Salavina, Salavina, ay Salavina, ay Salavina, quisiera verte otra vez. Ser el chango que allá en los bañados se mojaba contento los pies. Ser el chango que allá en los bañados se mojaba contento los pies. El dúo Coblanaco y la hermosa samba de Mario Arnedo Gallo, Salavina. Cuando el sol con su magia lo deja, florecido de oro al tuscar, el crespín va rompiendo el silencio por amargos senderos de sal. El crespín va rompiendo el silencio por amargos senderos de sal, con estrellas y voces lejanas de esperanza la noche en su amor, y la ausencia revive en la pena que se adueña del viejo cantor. Y la ausencia revive en la pena que se adueña del viejo cantor. Salavina, Salavina, ay Salavina, quisiera verte otra vez. Ser el chango que allá en los bañados se mojaba contento los pies. Ser el chango que allá en los bañados se mojaba contento los pies. En los últimos años, aproximadamente el 70% de todas las universidades en América Latina están en manos de sectores privados.
Se calcula que la matrícula está partida, 50% en casas de estudio públicas y la otra mitad en casas de estudio particulares. Hace unos días se presentó en CONADU, que es el gremio mayor de los docentes universitarios, en la Confederación Nacional de Docentes Universitarios, el libro La colonización de lo público. Un libro que ha sido el producto de varios años de investigación, coordinado por Fernanda Saforcada y con la participación directa de las investigadoras Daniela Atairo y Lucía Trota. Lucía Trota, ¿cómo te va? Hola, Horacio, ¿cómo andás? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, todo bien. La cifra que di es más o menos correcta. La cifra la dio Claxo hace un par de meses. Sí, exactamente. Esa es la cifra correcta. ¿Están en manos de empresas privadas o en manos de corporaciones multinacionales? Bueno, eso depende mucho del país. En algunos casos son corporaciones transnacionales que van tomando fuerza en los distintos países. En otros casos son instituciones particulares, privadas, con dueños de empresarios locales o grupos locales. Depende de cada país también cómo se da esa configuración de esa matriz privada de las instituciones. Trota, ¿vos compartís la idea de que hay incluso algunas universidades públicas que indirectamente ya están en manos de privadas, en el sentido de que las plataformas que hay actualmente para estudiar, Coursera, bueno, hay un montón de... captan a los chicos con la idea de que a través de esas plataformas les es facilitado todo el mecanismo de la transmisión de conocimientos y al terminar, al obtener el título, están ubicados en un lugar privilegiado en la fila para conseguir trabajo. Sí, bueno, lo que nosotros vimos en la investigación, que es una investigación que llevó varios años, entre el año 2018 y ahora que culminó con la presentación de este libro, es que los procesos de privatización asumen distintos formatos. Depende también cada país, son tendencias que están presentes regionalmente, pero luego toman forma distinta o singular en cada país en función también de las características de los sistemas de educación superior de cada país, de su historia, del rol del Estado, del tipo de regulaciones, de la relación del Estado con las universidades. Digamos, en función de esas características más locales es que estos procesos toman forma. Pero lo que vimos en la investigación es que precisamente en los últimos años se observan nuevas modalidades de privatización que se suman a las modalidades más clásicas, y una de ellas, por ejemplo, es la aparición de estos empresas transnacionales o actores tecnológicos que, por un lado, tienen mucha fuerza respecto de una nueva oferta más vinculado a la empleabilidad, o así lo plantean ellos por lo menos, de cursos cortos, muchas veces son de manera gratuita, pero que eso se da gracias a la relación que tienden estas empresas con el Estado y con los distintos gobiernos. Es decir, hay ahí como distinto tipo de alianzas público-privadas que se establecen para brindar y para ofertar educación superior bajo estas nuevas modalidades, que lo que vemos, una de las consecuencias principales es que cuestionan el modelo de universidad pública latinoamericana, un modelo de puertas abiertas, politizado, muchas veces con características reformistas, quiero decir ingreso irrestricto, gratuidad. Ese modelo de universidad, que es un modelo también que propone otra forma de estar en la universidad y construir, digamos, y trabajar también en función de la ciudadanía. Bueno, ese tipo de universidad es la que vemos que con estos nuevos formatos se pone en cuestión, como para señalar una de esas formas en que asume las nuevas modalidades de privatización. Ahora, en el panorama de América Latina no se puede contabilizar a Chile porque no hay universidad pública en Chile, ¿no? Sí, Chile tiene universidades estatales.
Lo que pasa que, bueno, Chile es precisamente como si fuera el caso más paradigmático en términos de privatización y mercantilización del sistema de educación superior, porque es un sistema que se privatiza tempranamente en los años 80, con la reforma estructural que lleva adelante Pinochet, en contexto de dictadura, y es, podríamos decir, el paradigma de mercado de la educación superior pensada en términos de mercado, ¿no? Y allí hay instituciones estatales, pero lo que no existe tanto como tenemos quizá en Argentina, por ejemplo, más claro es esta división público-privado. Lo que tenemos allí es otro tipo de distinciones que operan para caracterizar a las universidades y a las instituciones de educación superior, que desdibujan un poco la frontera entre lo público y lo privado. Y esa precisamente, que fue algo muy temprano que se dio en Chile, vemos que también es una característica que se va expandiendo a los países en la región, y es esta tendencia a desdibujar lo público y lo privado, y a tratarlos como si fueran lo mismo. Y entonces allí aparece el problema donde muchas veces a partir de este tratamiento igualitario entre lo público y privado, donde se desdibujan, se vuelven porosas esas fronteras, muchas veces recursos públicos terminan en las arcas privadas. Ahora, de hecho, la crisis presupuestaria que están sufriendo las 75 universidades públicas en nuestro país como consecuencia de la negativa del gobierno de Javier Milei de acatar las 3 decisiones que tomó el Congreso, que aprobó en 3 oportunidades la ley de financiamiento, y el Poder Ejecutivo dice que no tiene fondos. De hecho, esa situación empuja un poco a la privatización. Sí, claramente, eso también es algo que uno observa desde hace años en todos los sistemas. Cuando hay un ataque presupuestario, cuando hay como estamos viviendo ahora en Argentina, pero que también vive en otros países, bueno, ahí hay por un lado un ataque en términos materiales, un desfinanciamiento, pero también un ataque en términos simbólicos a lo que significa la universidad. Y eso siempre es una especie de escenario propicio para que aparezcan estos procesos de privatización, y donde aparece como el mercado y la mercantilización también de lo que sucede en la universidad pública cuando se queda sin esos recursos para poder solventar sus tareas de docencia, investigación, extensión. Entonces siempre ese es un terreno propicio, y lo vimos en términos históricos desde los años 80 en América Latina, como de la mano de el ataque en términos materiales a las universidades aparecen distintas formas de privatización de la educación superior. Claro. Lo que está claro es que los sectores que empujan a esa privatización no están de acuerdo con una universidad democrática, popular, laica, gratuita y de calidad, ¿no? Exactamente, Horacio. Eso es como muy claro. Nosotras siempre nuestra perspectiva, ¿no? También para pensar estos procesos es que esto no se hace de manera natural, sino que hay actores detrás de impulsando todo este tipo de procesos, y actores que se apropian de recursos públicos. O sea, no es solamente que tenemos un desarrollo del sector privado en sí, sino que es un desarrollo del sector privado apropiándose bajo distintas formas de recursos públicos. Entonces allí también, por eso aparece esto que es el título, ¿no?, del libro, de la colonización de lo público. Es pensar cómo el sector privado, cómo el mercado avanza sobre el terreno de lo público. Y avanza, como te decía antes, en términos de, por un lado, materiales, porque se queda con recursos fiscales, pero por otro lado también en términos simbólicos, en esto que vos mencionabas de un ataque a la universidad, en nuestro caso, en nuestro país, las universidades nacionales tal como las conocemos. En este contexto, ¿te parece a vos que es más importante la figura del ministro de Educación, del subsecretario de Políticas Universitarias o del ministro de Economía? Ay, qué pregunta. ¿En qué sentido pensás? ¿Más importante? En el sentido que si desfinancia los recursos, sabe que el resultado, en mediano plazo o a más largo, es la privatización de un sector de la educación superior.
Claramente, claramente. Digo, hoy no podemos pensar la universidad, nuestras universidades nacionales, sin poner sobre la mesa específicamente esa discusión de que sin recursos públicos no se puede funcionar. Entonces es la disputa actual en términos de salarios, en términos de los recursos que necesitan las universidades públicas para funcionar. Entonces, allí diría que es como el tema central para pensar, pero también lo que tenemos que pensar es cómo también hay otras modalidades, por eso ahí, bueno, es un libro, habrás visto que es bastante largo, Sí. entonces ahí también vamos trabajando otras formas que están instaladas ya en la universidad pública, además de ese ataque externo, pero que tenemos incorporadas mismo en nuestras prácticas como docentes investigadores, en la investigación respecto de cómo vamos también reproduciendo ciertas prácticas mercantiles dentro de la universidad. Quiero decir, no es que la universidad está exenta de pública que le pasen estas cosas al interior de sí misma. Entonces, bueno, allí también en la investigación recorremos algunas aristas de estas dimensiones más internas de privatización que llamamos mercantilización en la universidad. Ahora, vos bien sabés que el sistema de educación superior anglosajón, por ejemplo, por lo menos en Estados Unidos, buena parte está en manos de sectores privados, y en esa área las universidades privadas están en el top ranking siempre en todas las estadísticas por su calidad académica. La pregunta sería, la mercantilización que se está propendiendo aquí en Argentina, ¿va en ese camino o no? No, lo que tenemos acá, digo, es las universidades nacionales que, a pesar de todos estos ataques, a pesar de los recortes presupuestarios, resiste con algunas características que son como centrales y son como muy particulares de la universidad en toda la región. Digo, que podemos caracterizar que Argentina en ese sentido es una excepción, podemos pensar con Uruguay. Que es, por un lado, que es una universidad de puertas abiertas, como decíamos antes, en términos de gratuidad, de ingreso irrestricto, pero que conserva una excelencia académica y un prestigio a nivel internacional que hacen como si fueran un poco de diques de contención, podríamos decir, para estos procesos. Pero bueno, eso por supuesto es tener un límite, porque los docentes e investigadores de las universidades también estamos muy atravesados en este escenario en términos de precarización de nuestro trabajo, nuestras vidas, ¿no? Entonces, bueno, digo, también ahí esa excelencia muchas veces se sostiene a costa del trabajo de docentes investigadores que con estos sueldos que tenemos hoy en día, sostenemos el trabajo cotidiano en las universidades. Pero bueno, eso es una característica argentina, ¿no? De poder pensar que sigue sosteniendo esos niveles de excelencia académica aún en estos escenarios tan adversos y hostiles. La plataforma Coursera que dice Sí. que alimenta a unas 350 universidades de todo el mundo, de las mejores. En la práctica, ¿funciona como una universidad? No, por suerte todavía en Argentina no tiene tanto desarrollo, Exacto. pero sí lo hemos visto, y sobre todo, pero bueno, por eso hay que estar atentos también, ¿no? Y atentas, porque es pensar, bueno, qué cosas estaría bueno que vamos viendo en los otros países que tienen mucho despliegue y las consecuencias, por ejemplo, de que aparezcan estos empresas como Coursera, y que sería deseable que en Argentina eso no suceda. ¿Por qué? Porque estas plataformas muchas veces se asocian con universidades y ofertan, como decíamos antes, estas capacitaciones, algunos títulos intermedios de manera gratuita. Tienen distinto tipo de como oferta, algunas gratuitas, o por ahí te enganchan porque es gratuita, a veces tienen también algunas que son pagas, pero son claramente como títulos que están muy, muy vinculados a la necesidad del mercado actual, a la necesidad del capitalismo actual, capitalismo que podemos llamar de plataformas. O sea, son titulaciones que además la mayoría son virtuales, entonces también eso un poco desarma todo el andamiaje institucional que supone ser un estudiante universitario, tener un título, ir a la universidad, digamos, toda esa discusión respecto a, bueno, cuánto nos aporta en términos de la institución, lo presencial,
para constituirnos como estudiantes universitarios y luego egresados, ¿no? Entonces digo, estas plataformas lo que tienen es como, podemos mirarlas de distintas aristas, pero por un lado, están muy enfocadas en la expectativa que tiene el mercado en este contexto de, digamos, baja titulación, y por otro lado, bueno, tienen ahí como que se pierde lo institucional, lo que podemos decir del espacio universitario como espacio de lo común, de construcción de conversaciones, de encuentros, de construcción de ciudadanía. Digamos, bueno, todo eso se pierde con este tipo de plataformas, ¿no? Claramente. Trota, ¿no te parece extraño que a pesar de las estadísticas que se difundieron cuando arrancó la negativa del gobierno del presidente Javier Milei a dar recursos a las universidades públicas, que fue prácticamente después que asumió a fines de 2023. Bueno, desde entonces para acá, el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, ya marcó en 2 oportunidades que la cantidad de docentes que se fueron de las universidades hoy supera holgadamente los 10.000, creo que están en 12.500, y los investigadores, los del área de ciencia y técnica, se fueron alrededor de 4.400, una gran cantidad a Brasil y a Estados Unidos, y otro porcentaje importante directamente dejaron las aulas y fueron a empresas privadas. ¿No te parece extraño en este contexto? La UNESCO, cuando empezó toda esta historia, dio un comunicado famoso que se llamó 3x1, en el sentido de que los países que no invierten en ciencia y tecnología, cada año que no invierten son 3 años que se pierden. En el caso de Argentina ya van 2 años, con lo cual esto se aumenta. La UNESCO amagó en algún momento por dar un documento en apoyo a los docentes y a la situación de la universidad pública, y eso no pasó. ¿No te parece extraño? Sí, como muchas cosas que pasan en este contexto. Pero bueno, lo que podemos señalar ahí es que claramente hay una retirada, digamos, por un lado, algunos docentes e investigadores pueden ir a trabajar al sector privado o pueden irse afuera, pero la gran mayoría, digamos, la base del sistema, que son los docentes que se sostienen nada más con dedicaciones simples, la mayoría lo que está ahora es pluriempleado, o sea, con muchos empleos para poder como sobrevivir. Entonces la realidad de los docentes universitarios en este contexto, bueno, es bastante compleja. Los números no tengo las fuentes, la verdad, ¿no? De dónde, bueno, fueron como de dónde lo sacaron, pero me parece que más pasa eso también, como que hay una situación como bastante compleja en términos de como todos los trabajadores y trabajadoras, ¿no? De tener que buscar más empleo para poder llegar a fin de mes. Tu olfato político y tu experiencia en el sistema universitario, ¿qué interpreta de lo que va a pasar en el inmediato, en el corto plazo? Ay, qué difícil, Horacio, esa pregunta. Bueno, no sé, me confunde el análisis con mis deseos, porque mis deseos tienen que ver con que podamos, bueno, contame las dos cosas, el análisis y tu deseo. Bien, bueno, estamos en relación específicamente a estas cuestiones vinculadas a la privatización. Me parece que estamos en un momento muy difícil, porque es precisamente el escenario más propicio para, como decíamos antes, que avancen estas modalidades, y modalidades que hasta ahora Argentina estaba como exenta, que podíamos caracterizarla como una excepción. Bueno, es un escenario bastante propicio para que empiecen a aparecer, ¿no? Ya sea a través de empresas transnacionales o a través de todo lo que implica, como decíamos antes, el desfinanciamiento, a través de cómo, digamos, ¿no? Porque hay una disputa por los recursos estatales, no hay una disputa por menos Estado, es porque para quiénes son los recursos del Estado. Entonces, bueno, que eso se profundice, y en la medida en que eso se profundice, esa disputa por los recursos del Estado, las universidades vamos a seguir en desventaja respecto de esa discusión. Bueno, distintos elementos que me parece que este escenario
propician que se fortalezcan y aparezcan nuevas formas que hasta ahora en Argentina no estaban de privatización, ¿no? Eso por un lado. Y después, en términos de deseos, en términos que podamos, bueno, nosotras pensamos que el libro puede ser un aporte para discutir lo que decimos que en Argentina están estas dinámicas de privatización, pero bastante invisibles, ¿no? Nosotros como que tendemos, si somos de las universidades nacionales, tendemos a mirar como con unas anteojeras muy del sector estatal, pero la verdad es que tenemos que empezar a mirar en clave relacional lo público y lo privado para poder mirar estas amenazas al sector público. Y así como en otros países es como muy explícito estos procesos de privatización, en Argentina se dan de modo más vedado, más invisibles. Entonces, bueno, es como sería deseable que podamos seguir conversando y poniendo sobre la mesa estas discusiones para estar alertas, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que vos traías de Coursera. Bueno, tenemos que estar alertas. ¿Qué pasa con todo ese desarrollo de lo virtual? ¿Qué pasa con la aparición de estas mega empresas que además, como también tenemos ahí en el libro, hay un capítulo específico de lo que pasó en pandemia, donde eso después se potenció, ¿no? Se abrió ahí como una ventana para que aparezcan todos estos actores tecnológicos internacionales y después, bueno, siguieron teniendo fuerte gravitación en la definición y orientación de muchas de las políticas universitarias de la región. Bueno, sería deseable que miremos eso que está pasando en otros países para estar alertas, para prevenir y para enfrentar estos nuevos dilemas y estos nuevos impulsos privatizadores que se nos vienen. Lucía, ¿quién edita La colonización de lo público? El IEC del Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU. Ajá. Y está, digamos, ya está a disposición de las universidades, pero no tiene venta pública, ¿no? No, está disponible para bajar, está disponible en la página del IEC, se puede bajar, es de descarga gratuita. ¿Y cuál es la página? Creo que googlean IEC CONADU y ahí lo bajan. Ah, perfecto. Ahí aparecen y está de descarga gratuita. Igual, pero ¿está impreso en papel? Todavía no, en estos días, así que en cuanto esté impreso te vamos a hacer llegar un ejemplar. Sí, eso es lo que te quería decir. Y además, sí, agradecerte enormemente estos minutos. No, gracias a vos. Nosotras fuimos con Daniela Tairo hace 2 años más o menos a presentar los avances de esta investigación, así que bueno, es un placer conversar con vos y poder estar presentando, bueno, esto que es como el resultado final de todos estos años. No se olviden de mandarme el libro o me llaman y combinamos. Te agradezco mucho. Quedo comprometida al aire. Te agradezco enormemente y te mando un abrazo. Bueno, un abrazo, Horacio. Igualmente. Chau. Universidad Nacional de las Artes. Todas las expresiones artísticas, una universidad. Contamos con más de 20.000 estudiantes. 9 unidades académicas. Artes audiovisuales. Artes del movimiento. Artes dramáticas. Artes multimediales. Artes musicales y sonoras. Artes visuales. Crítica de artes. Folclore. Formación docente. Conoce más en una.edu.ar. Universidad Nacional de las Artes. Creamos mundos. SEA, Consultores en Educación Asociados. Trámites para el reconocimiento y oficialización de nuevas instituciones educativas en todos los niveles y jurisdicciones. Monitoreo permanente y asesoramiento técnico, académico y jurídico. SEA, Rodríguez Peña 694, sexto piso C. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 4471 5454. estudioantonioandres@gmail.com. La Fundación Barceló dicta las carreras de Medicina, Psicología, modalidad presencial y a distancia, Kinesiología, Fisiatría, Nutrición, modalidad presencial y a distancia, Enfermería a distancia, Instrumentación quirúrgica y análisis clínicos. Conoce más ingresando a barceló.edu.ar. APUA, Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires. Desde 1958, un sindicato no docente comprometido con la universidad pública. El mejor lugar del mundo para hacer del mundo un lugar mejor. FEDUN. Desde su creación, la Federación de Docentes de las Universidades
trabaja por la defensa de los derechos de los docentes universitarios y de la universidad pública, autónoma, cogobernada, gratuita, inclusiva y de calidad. Dua Lipa, Nuevo Amor. Estamos ahora en contacto con la flamante rectora de la Universidad Nacional de Quilmes, la querida UNCI, Alejandra Cini. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Sí, va, dentro de todo, bien. Sí, por lo económico, digo, porque después, me imagino. por la designación, infinitamente contenta. Me quedo sin aire cuando tengo que mencionar el programa de investigación que dirigís. Estrategias de ingeniería en automatización, computación y procesos industriales aplicadas a la resolución de problemas tecnológicos. ¿Es así? Exactamente así es. Y dentro de ese programa gigante yo tengo un pequeño aporte. Somos como 30 investigadores e investigadoras que llevamos adelante esa temática. Que es el diseño y desarrollo de compuestos con actividad farmacológica utilizando estrategias computacionales. Exactamente, a eso me dedico desde hace muchísimos años ya. Bueno, te diría 20 y pico, 25 años casi. Llegás a la conducción de una universidad pública en un momento más que crítico. Sí, en un momento crítico, difícil, complejo, pero bueno, con todas las estrategias y con un equipo de conducción que la verdad que es maravilloso, con mucha solidaridad de los compañeros y las compañeras no docentes, con el apoyo de los estudiantes y las estudiantes, de los graduados y graduadas, bueno, de todo el espectro político de la universidad. La verdad que eso también me da mucha confianza y mucha certeza para poder enfrentar el momento que viene. Cini, ¿tenés claro que el gobierno del presidente Javier Milei desoye la decisión del Congreso por tercera vez de aplicar la ley de financiamiento universitario con el argumento de que no hay fondos? Hay ya en marcha, como me imagino que sabés, varios procesos judiciales en contra de esa decisión de distintos organismos, sobre todo sindicales y docentes. Nadie sabe cómo va a terminar, pero la idea de que no hay ninguna apertura del grifo antes de fin de año, por ejemplo, para gastos de funcionamiento, implica que puede haber efectivamente problemas de funcionamiento a partir del ciclo lectivo del 2026. Mira, es tal cual lo que relatás. Es increíble que un gobierno nacional no aplique una ley del Congreso Nacional. Digo, es realmente de una alarmante preocupación institucional. Más allá que seamos justo nosotros los afectados, digo, pero en forma general, como concepto de democracia, esto es algo, una cosa terrible desde lo simbólico. Con respecto a los procesos judiciales, nosotros en la Universidad Nacional de Quilmes hicimos una presentación conjunta ante la ley, ante un juzgado, donde firmamos 46 universidades. La Universidad de Buenos Aires, por su parte, también inició acciones legales contra el decreto que impide el cumplimiento de la ley. Y tenemos un problema más complejo todavía, que es el presupuesto 2026, donde estamos un 40% por debajo de lo que se necesita para funcionar realmente, lo que necesitamos las universidades nacionales para funcionar realmente. Mencionaste algo importante, que son los gastos de funcionamiento. No estamos recibiendo los gastos de funcionamiento desde el mes de octubre. Y por la altura del año en la que estamos, y dado los cierres naturales de fin de año en la administración pública nacional, es muy probable que hasta enero no recibamos los fondos para funcionar. Eso en particular es debido a que el ministerio donde estamos insertos, ¿no?, que es un gran ministerio, el de famoso capital humano que está a cargo de Sandra Petovelo, no amplió el crédito para la Subsecretaría de Políticas Universitarias para que nos puedan transferir esos fondos. Creo que ayer o antes de ayer se amplió el crédito, pero bueno, te vuelvo a repetir, estamos jugando muy finito con el tema de los tiempos institucionales, que siempre a fin de año es complejo,
Bueno, en este marco más complejo todavía. Y ya las centrales gremiales han decidido que en marzo no empezamos las clases. Sí, lo han decidido. En este contexto. Sí. Cini, la primera parte de nuestro programa hoy estuvo dedicado al libro La colonización en lo público, hecho por varias investigadoras. Nosotros charlamos con la socióloga Lucía Trota y ella nos contó que en América Latina, como vos debés saber, hay más o menos en este momento un 70% de las universidades que están en manos privadas. Ella cree que la desidia del gobierno, la negativa a abrir la canilla para los recursos legítimos que piden los claustros superiores, acá actúa de modo casi directo en favor de la privatización del sistema de educación superior en América Latina. ¿Cómo lo ves eso? Clarísimo y acuerdo 100% con esa mirada, y en particular por un dato que te voy a dar. Las universidades privadas argentinas concentran el 25% de la matrícula de los estudiantes de todo el país. Así es decir, que siendo más o menos 50 y 50% el porcentaje de universidades privadas y universidades nacionales públicas, las universidades nacionales tenemos, o las públicas en general, sumando a las provinciales, contamos con el 75% de los estudiantes de todo el sistema. Eso es un hecho en este país. En Brasil ocurre algo similar, pero en el resto del continente latinoamericano, en Latinoamérica en general eso no es así, es como dice la investigadora. Y para aportar solo más horror a esta situación, las universidades privadas argentinas las privadas cuentan con beneficios impositivos, sobre todo en lo que tiene que ver con aportes patronales mayores que nosotros, digamos. Básicamente pagan la mitad de aportes patronales que las universidades nacionales. Así que todo se apunta, se ordena en el sentido que la investigadora comentaba más temprano en tu programa. Cini, tu experiencia política y tu trayectoria docente, más tu olfato, ¿qué dice que va a pasar en el corto plazo con este tema? ¿Vos crees que una tercera marcha empujaría al gobierno a tomar una decisión que cambie su rumbo? Mira, yo te voy a poner en contexto. Yo estudié en los 90. Sí. En el ámbito universitario pasaba algo bastante similar, y de hecho hacia el 2001 intentaron, López Murphy, que sigue dando vuelta hoy, intentó privatizar la universidad pública. Esto no es nuevo, y la universidad pública va a seguir resistiendo, va a seguir estando, pero por pura voluntad de las personas que las componemos. Es complejo. Una tercera marcha universitaria va a volver a traccionar 1 millón de personas de nuevo en la calle. Está pasando algo muy, muy significativo, que es otros sectores de la población que están siendo víctimas de este ajuste brutal están acercándose a las universidades para pedirnos que marchemos juntos de nuevo, porque la potencia que tiene la universidad pública y la potencia simbólica que tiene la universidad pública también puede transformar algunas otras demandas y algunas otras luchas en la calle. Cuando se trató la ley de financiamiento universitario, también se trató el financiamiento del Garrahan. Las dos leyes salieron con dictamen tanto de diputados como de senadores. Yo estuve ese día, y cuando fue lo de diputados hicimos una marcha, la segunda marcha, y cuando fue lo de senadores estuvimos en el recinto. Y las personas, y el Garrahan nos agradecía a nosotros, sobre todo las madres, ¿no?, que estuviéramos juntos con ellos dando la lucha y la pelea. Por suerte, lo de ellos sí se pudo implementar, y la verdad que eso también es una satisfacción a nivel, ya personal, ¿no?, porque es un sector que le salva la vida a los niños y niñas de todo el país, sin importar
cuánta plata tengan en el bolsillo y les salva la vida aplicando tecnologías que son de punta en todo el resto del mundo, ¿no? En el primer mundo. Claro. Por eso la dimensión simbólica que tiene la universidad pública es muy fuerte. Somos una de las instituciones con más prestigio dentro de todas las instituciones que se evalúan en el país. Somos transparentes, estamos auditadas no una, ni dos, ni tres veces, hasta el infinito. Nos auditamos nosotras mismas, nos audita el Poder Ejecutivo, nos audita el Congreso, nos audita todo el tiempo. Tenemos un poder simbólico muy grande, así que creo que vamos a resistir. Digo, no sé si una tercera marcha a este gobierno le va a hacer mella. Yo creo que este gobierno no le hace mella nada, digamos, pero menos después del resultado de las elecciones de octubre. Uh-huh. Pero la universidad pública va a seguir resistiendo, y ya te digo, solo porque nos acompaña la sociedad y nos sostiene de la sociedad en todo lo que hacemos, digamos, ¿no? Uh-huh. Todos los días vemos ese cariño que tiene la comunidad para con los actores que estamos en el sistema universitario. Cini, la pandemia nació la universidad híbrida. ¿Eso hizo que cambiara un poco la óptica que tiene la UNCI sobre su propia fuerza, que ha sido históricamente la virtualidad, en el sentido que fue una universidad que tuvo mucho tiempo más alumnos virtuales que presenciales? ¿Cómo está eso hoy? Bueno, es increíble. La Universidad Nacional de Quilmes fue la primera universidad en Argentina en tener la modalidad virtual. Como vos decís, muchos años tuvimos más alumnos virtuales que presenciales. Sí. Y vino la pandemia. Yo soy de la modalidad presencial y debo reconocer que antes de la pandemia los profesores presenciales teníamos resistencia a virtualizar parte de nuestras clases. Por suerte la universidad estaba ya trabajando en esto, vino la pandemia y todos pasamos a modalidad virtual en muy poquito tiempo. Creo que el 20 de marzo fue el inicio de la pandemia, el 6 de abril nosotros ya estábamos todas las clases dictándose en modalidad virtual. Sí, hay un cambio, pero hay un cambio que creo yo que es más profundo que solamente la virtualidad en las clases. Estamos también avanzando en un mundo donde ya está, el mundo del trabajo está virtualizado también, ¿no? Nosotros en ese sentido tenemos también teletrabajo para nuestros trabajadores no docentes, un día a la semana. Todos nuestros estudiantes tienen aulas virtuales, tuvimos materiales didácticos novedosos y estamos generando nuevas estrategias para volver a tener una universidad. Ahora le decimos bimodal, ya no le decimos más virtual, pero va a ser una universidad bimodal que, te digo, en 2 años vamos a dar de qué hablar a nivel regional nuevamente, porque vamos a incorporar mucha tecnología, mucha cabeza, mucha investigación y desarrollo para darle una vuelta más a nuestra querida universidad virtual, y ahora ya bimodal porque nos atraviesa a todos y a todas. Cini, ¿te parece extraño que la UNESCO, que dio un documento bastante interesante cuando el gobierno del presidente Javier Milei empezó a retasear los recursos, no solo para la universidad pública, sino básicamente para la investigación, para la ciencia y técnica, dio un documento llamado 3x1, en el sentido de que cada año que algún país deja de invertir en ciencia y técnica son 3 años de atraso? Como en el caso argentino ya son 2 años, el atraso obviamente es mayor. En ese momento, la mayor parte de los organismos internacionales, incluso referentes de la educación superior, estaban al tanto de que iba a producirse un documento de la UNESCO en favor de la Universidad Pública Argentina, lo cual no ocurrió. ¿No es extraño? Ay, es extraño y no, porque en el modelo de la universidad pública, con las características que la conocemos en Argentina, me animaría a decir que es casi único. Hay algunos ejemplos bastante parecidos en Brasil, pero tampoco son iguales. Y eso es producto, y lo voy a decir así con todas las letras, de
dos fenómenos que ocurrieron en este país, que fue la reforma de 1918, donde se incorporan la autonomía universitaria y la gratuidad y la gratuidad de Perón. Claro. Eso ha transformado, esos dos hitos han transformado la universidad argentina de manera muy profunda. Así que la ciencia y la tecnología es más transversal y las formas de realizarlas están más globalizadas. Por eso entiendo que la UNESCO se haya expresado tan fuertemente con respecto a ciencia y tecnología, y tal vez todavía no haya sacado un comunicado más claro con respecto a la universidad. Porque la verdad es que hay que explicar muy bien cómo funciona la Universidad Pública Argentina. No es un fenómeno que ocurra en ninguna otra parte del mundo, es muy característica de nuestro país. Entonces, entiendo que por ahí tenga que ver con eso, más que con alguna otra característica particular. Lo que también es cierto, digo, y que hay que reconocerlo, es que el mundo está girando hacia las derechas más complejas, más extremas, hacia estas nuevas derechas de las cuales va a ser bastante difícil volver. Entonces también entiendo que los organismos internacionales están trabajando con más cuidado en algún pronunciamiento. Y si me dejas un minutito hablar de ciencia y técnica, claro. Ayer se dio a conocer que se dieron de baja. Yo fui miembro del directorio de la agencia de I+D+I durante la gestión anterior del gobierno peronista, y habíamos impulsado fuertemente estrategias de financiamiento a través de algo que se llaman PICT, algo que toda la comunidad científica, son proyectos de subsidios que toda la comunidad científica aplica, y habíamos aprobado la convocatoria 2022 y 2023 con financiamiento internacional, es decir, que al país no es que el país emite dinero para financiar la ciencia y la tecnología. La ciencia y la tecnología en este país se financia a través de organismos internacionales, como lo hace todo el mundo, básicamente. Sí. Y dieron de baja esas convocatorias, no van a pagar eso que estaba adjudicado con la plata en dólares que había ingresado al país. ¿Qué van a hacer con esa plata? No sé, sería muy interesante preguntarle al gobierno, ¿no? Y ahora sacaron una convocatoria que solo beneficia a grandes empresas utilizando la materia gris de nuestros investigadores e investigadoras. Y no hace ninguna referencia a las ciencias sociales y humanas tan necesarias justo en este momento para pensar el país que tenemos y el país al que queremos llegar, ¿no? Entonces, bueno, es decir, la complejidad ahora sí ya es bien mayor, difícil, porque el 70% de los investigadores e investigadoras del país están en las universidades nacionales, sí, claro. El 70%. Claro. Alejandra Cini, que junto con el vicerrector Daniel Fiman acaban de asumir la conducción de nuestra querida Universidad Nacional de Quilmes, te agradecemos mucho estos minutos y te vamos a volver a llamar. Encantadísima de haber conversado contigo. Bueno, un saludo a toda la audiencia y quedo a entera disposición para charlar de los temas que sean, y espero que la próxima vez que hablemos tengamos alguna noticia más favorable, sobre todo con la ley de financiamiento. Abrazo grande. Muchísimas gracias, un saludo cordial. Universidad Nacional de las Artes. Todas las expresiones artísticas, una universidad. Contamos con más de 20.000 estudiantes. 9 unidades académicas. Artes audiovisuales. Artes del movimiento. Artes dramáticas. Artes multimediales. Artes musicales y sonoras. Artes visuales. Crítica de artes. Folclore. Formación docente. Conoce más en una.edu.ar. Universidad Nacional de las Artes. Creamos mundos. SEA, Consultores en Educación Asociados. Trámites para el reconocimiento y oficialización de nuevas instituciones educativas en todos los niveles y jurisdicciones. Monitoreo permanente y asesoramiento técnico, académico y jurídico. SEA, Rodríguez Peña 694, sexto piso C. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15
4471-5454. estudioantonioandres@gmail.com. La Fundación Barceló dicta las carreras de Medicina, Psicología, modalidad presencial y a distancia, Kinesiología, Fisiatría, Nutrición, modalidad presencial y a distancia, Enfermería a distancia, Instrumentación quirúrgica y análisis clínicos. Conoce más ingresando a barceló.edu.ar. APUA, Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires. Desde 1958, un sindicato no docente comprometido con la universidad pública. El mejor lugar del mundo para hacer del mundo un lugar mejor. FEDUN. Desde su creación, la Federación de Docentes de las Universidades trabaja por la defensa de los derechos de los docentes universitarios y de la universidad pública, autónoma, cogobernada, gratuita, inclusiva y de calidad. El que ha vivido penando por causa de un mal amor no encuentra nada mejor que cantar y ir pensando. Y si anduvo calculando qué culpa pudo tener, cuando ve que la mujer no conoce obligaciones, se consuela con canciones y se olvida de querer. Nuestra operación técnica hoy a cargo de Javier Martínez. Idea de conducción, Horacio Finoli. Yo no puedo darte amor ni vos podés darme olvido. Nos reencontramos aquí el sábado próximo a partir de las 18. No olvide de tomar ese libro que dejó olvidado en algún rincón de la casa. No puedo aceptar, puedo enseñarte a volar, pero no seguirte el vuelo. Nos vamos con el gran yoruba Alfredo Citarrosa. Milonga para una niña. Yo no te puedo entregar un corazón apagado. Cuando falla el del costado no hay nada que conversar. Hay una forma de amar que es un modo de conciencia. Hay un amor que es paciencia y otro que es solo aromar. ¿Cuál amor te podría dar quien amara tu inocencia? Cuando te vuelva a encontrar nos podremos sonreír. Prefiero verte partir como te he visto llegar. Cuando vuelvas a pensar que una vez te conocí y que no más porque sí, te compuse una canción, cantará en tu corazón lo poquito que te di. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.